Bueno, movimiento parabólico. Entonces suponga que usted tiene un objeto que lo lanza con una velocidad inicial, que la vamos a llamar velocidad inicial v sub 0. Lo vamos a llamar v sub 0, la velocidad inicial con la que usted lo lanza. Entonces, a un ángulo inicial. A un ángulo inicial θ con respecto a la horizontal. Entonces el objeto, cuando usted lo lanza, él describe una trayectoria parabólica, precisamente porque es una parábola, un polinomio orden 2 que vamos a ver ahora. Entonces sube y mientras va subiendo se desplaza hacia la derecha, llega a un punto donde ya no puede subir más y luego desciende. En todo momento, entonces la velocidad siempre tiene dos componentes, una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Componente Y, componente X, aquí no tiene componente sino en el eje X, toda la componente en el eje Y se hace 0 y luego desciende por ahí para abajo con esa velocidad siempre con dos componentes, una en el eje Y y una en el eje X. Entonces, la aceleración de la gravedad va hacia abajo, hacia la Tierra. Suponga que aquí está la Tierra. Entonces el objeto que va suspendido en el aire está sometido a esa aceleración, 9.8 metros por segundo hacia abajo. Entonces, describamos cómo es este movimiento. Este movimiento es en el eje X y en el eje Y. Entonces, es una combinación de dos movimientos, un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Entonces el objeto va a partir desde este punto, que lo llamamos la posición inicial de ese objeto, que tiene dos coordenadas, una x sub 0 en el eje X y y sub 0 en el eje Y. Como la aceleración de la gravedad es la que se apodera de la aceleración de ese objeto, esa es la aceleración de ese objeto. Va toda hacia abajo en dirección del eje Y negativo, en este caso, eje Y para arriba y aceleración de la gravedad para abajo. Entonces, toda la aceleración en el eje Y, véala aquí, es la aceleración de la gravedad, que es más o menos dependiendo cómo sea su eje. Si su eje es para arriba y la aceleración siempre va hacia abajo, hacia la Tierra, entonces en ese caso serán contrarios, eje Y para arriba, aceleración para abajo, entonces tendrá un signo menos aquí. Pero si en alguna ocasión usted escoge su eje Y hacia abajo, porque el eje Y necesariamente no tiene que estar siempre hacia arriba, recuerde que usted tiene libre albedrío de escoger hacia dónde va ese eje. Si usted lo escoge hacia abajo, la aceleración también iría hacia abajo y entonces en ese caso la gravedad sería positiva. Entonces por eso pongo aquí más o menos G, esa aceleración en el eje Y es esa aceleración de la gravedad que va a ser positiva o negativa dependiendo cómo sea su eje. Entonces, como todo ese vector está en el eje Y, no queda nada para el eje X. Ese vector no tiene componente en el eje X. Entonces la aceleración en el eje X vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento en el eje X es un movimiento uniforme porque no tiene aceleración, vale 0. Y el movimiento en el eje Y es un movimiento acelerado, con esa aceleración. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente, el vector velocidad inicial, este con el que fue lanzado, se parte en dos componentes. Obviamente tiene una componente que se llama componente de velocidad inicial en el eje X y componente de velocidad inicial en el eje Y. Entonces esas dos componentes se hallan muy fácil. Componente en el X, b sub 0 coseno de θ, esa es la componente X. Y componente Y, b sub 0 seno de θ. ¿Listo? Porque eso forma un triángulo rectángulo aquí. Recuerden que las dos componentes entonces serían componente X, b sub 0 coseno de θ, donde b sub 0 sería la hipotenusa aquí, que es la magnitud de este vector velocidad inicial con el que lo lanzan. Diga usted 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, lo que sea. Entonces, tengo mi velocidad inicial en el eje X y mi velocidad inicial en el eje Y. Ahora voy a hallar la velocidad en todo momento en el eje X. Estos vectorcitos representan la componente de esa velocidad en el eje X en todo momento. Y como es uniforme porque no tiene aceleración, entonces la velocidad siempre es la misma. Y como siempre es la misma que la velocidad inicial con la que parte aquí. Entonces vean aquí. Esta es velocidad en todo momento en el eje X. La componente del vector velocidad en el eje X. En todo momento siempre es la misma y vale lo mismo que la velocidad inicial con la que parte el movimiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene aceleración, véalo aquí. Ok, y la velocidad, la componente de esa velocidad en el eje Y, ¿cómo es? Mire lo siguiente, unas veces va para arriba y otras veces va para abajo. Entonces, claro, esa velocidad sí está cambiando,
Porque es un movimiento acelerado, tiene esa aceleración en ese eje. Recuerda que usted había dicho que la velocidad de un objeto en un movimiento acelerado era igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Pues listo, véalo aquí. Como es acelerado en ese eje Y, entonces será igual a aceleración, en el eje Y, que es esta de aquí, por el tiempo. Mire que estoy haciendo esto aquí, aceleración por el tiempo, pero aceleración en donde, en el eje Y por el tiempo. Más la velocidad inicial, pero velocidad inicial ¿en dónde? Pues estoy hablando del eje Y, entonces velocidad inicial en el eje Y. Véalo aquí, y la velocidad inicial en el eje Y, véalo aquí, vale este numerito. Entonces, ahí tenemos las dos componentes. Componente en el eje X y componente en el eje Y de la velocidad. Ahora hablemos de la posición. Entonces, en cualquier momento donde él vaya, siempre tiene dos componentes, una componente X y una componente en el eje Y, que me dicen la coordenada de ese punto aquí donde va el objeto. Cada vez que él vaya en una posición diferente, pues tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Pues en el eje X, como es un movimiento uniforme, entonces esa coordenada está representada por la velocidad en X, ¿verdad? Aquí, que es esto, por el tiempo más la posición inicial desde donde parte ese movimiento. Entonces aquí tengo siempre la componente X de la posición de ese objeto. Y ahora la coordenada Y, pues recuerda que la coordenada Y, como es un movimiento acelerado en ese eje Y, usted había dicho que la posición en un movimiento acelerado era igual a un medio de aceleración por el tiempo más velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. En un eje que se llamaba eje X, por eso uso la letra X aquí. Pero ahora el eje aquí se llama Y y él está acelerado en ese eje Y. Entonces es un medio de la aceleración, vean aquí un medio de la aceleración, pero ¿en qué eje? En el eje Y, estoy hablando del eje Y. Y véalo aquí, vale ese numerito. Por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial, véalo aquí, más velocidad inicial por el tiempo, más velocidad inicial. ¿Pero de qué eje estoy hablando? Del eje Y. Entonces velocidad inicial en el eje Y, véalo aquí, por el tiempo, más la posición inicial. ¿Pero posición inicial en qué eje? Pues en el eje Y, véalo aquí. La posición inicial desde donde parte ese objeto. Ok, entonces con esto tengo que velocidad inicial con la que parte el objeto en el punto inicial de donde se lanza tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Velocidad en todo momento tiene dos componentes, componente X y componente Y, véalas aquí. Y la posición en todo momento también tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Ahora, si usted le dice, calcule la magnitud de la velocidad en un punto cualquiera, digamos en este punto de aquí, usted dice, bueno, en ese punto, ese vector velocidad viene por aquí así, tiene dos componentes, componente X y componente Y. Ahí está, ese vector velocidad, ¿cuánto es la magnitud? Pues la magnitud de ese vector, recuerde que es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Vale aquí. Entonces, como ya usted tiene las componentes, puede hallar la magnitud de ese vector velocidad. ¿Listo? Y con esas componentes puede hallar también la dirección con tangente inversa. Estamos hablando de vectores aquí. Entonces, como ya usted trabajó la parte de componentes de un vector, es exactamente lo mismo acá. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a usar para resolver todos los problemas de movimiento parabólico. Ok.